Muy buenas noches, soy la doctora Rocío Medina, soy residente de tercer año de Oncología Médica. Nosotros desde el punto de vista de Oncología Médica recibimos un paciente con enfermedad metastásica, de ahí que el enfoque de esta plática va a ser en enfermedad metastásica. Sabemos que el melanoma metastásico tiene un pronóstico pobre, que la supervivencia en general es de 8 o 9 meses y que menos del 5% sobreviven a 5 años. Los factores pronósticos de enfermedad metastásica sobre todo son la localización de las metástasis, el número de los órganos comprometidos, los niveles de lactato deshidrogenasa y el estado funcional del paciente. La genotipificación del melanoma se ha convertido básicamente en un papel importante en todo paciente con melanoma. ¿Por qué? Sobre todo por dos razones. Uno, porque la clasificación basada meramente en la morfología no va a ser capaz de proporcionar información acerca de la selección de tratamiento que vamos a elegir. Y segundo, porque las características morfológicas no predicen la respuesta al tratamiento sistémico. En este sentido, sabemos que alrededor del 48% a 50% de los pacientes tienen mutaciones de BRAF y que de estos, sobre todo la mutación de B600E, se presenta incluso hasta el 80% de los casos. Entonces, a partir de esto, las guías NCCN mencionan que el manejo de todo paciente con melanoma metastásico debía ser en función de si hay o no hay mutación de BRAF. Entonces, en cuanto a la conducta terapéutica, tenemos que, si tenemos un paciente con enfermedad metastásica o irresecable que tenga BRAF no mutado, debemos ver primero si este paciente va a estar estable por lo menos 12 semanas o si anticipamos un deterioro clínico de menos de 12 semanas. Si anticipamos que va a haber estabilidad de más de 12 semanas, entonces podemos darle ipilimumab como categoría 1, nivolumab categoría 1, pembrolizumab y altas dosis de interleucina 2. Si anticipamos que va a haber un deterioro clínico en menos de 12 semanas, las opciones de tratamiento son nivolumab como categoría 1, podemos darle agentes citotóxicos o imatinib en caso de que tenga mutaciones de c-KIT o bioquimioterapia, pero en esta es una categoría 2B y debía usarse solamente en el contexto de ensayos clínicos. En el paciente que tenga BRAF mutado, lo mismo, se debe valorar si va a haber estabilidad en más de 2 semanas o si va a haber deterioro clínico en menos de 12 semanas. Aquellos pacientes que anticipamos que va a haber estabilidad en más de 12 semanas, categoría 1, tenemos a ipilimumab, nivolumab, dabrafenib más trametinib como categoría 1, pembrolizumab y altas dosis de interleucina 2. En aquellos pacientes que va a haber deterioro clínico en menos de 12 semanas, está dabrafenib y trametinib como categoría 1. Tenemos también dabrafenib solo como categoría 1, nivolumab o pembrolizumab. Hablemos de la inmunoterapia en los pacientes con cáncer metastásico. Sabemos que para la activación de la célula T se tiene que unir el receptor de célula T al antígeno que está unido ya al MSH de la célula dendrítica. Esta activación necesita una segunda coestimulación que va a ser la unión de B7 a CD28. Entonces, con esto la célula se activa. Sin embargo, cuando la célula ya está activada, se va a expresar CTL4 para unirse a B7 y de manera que tenga una regulación negativa en la activación de la célula T. Ipilimumab lo que hace es unirse a CTL4 de manera que la célula permanezca activa. Se han descrito 2 estudios de fase 3, principalmente, este es uno que se realizó en septiembre de 2004 hasta agosto de 2008 en pacientes con enfermedad estadio 3 irresecable o etapa clínica 4, aquellos que tuvieron tratamiento previo, que eran más de 18 años y tenían una expectativa de vida de más de 4 meses. Aquí tenía una adecuada función hepática, hematológica y renal. Fueron autorizados a 3 embarazos a recibir ya sea ipilimumab más glucoproteína P o ipilimumab solo o versus glicoproteína 100. Las dosis de ipilimumab que se dieron fueron de 3 miligramos por kilogramo de peso cada 3 semanas por 4 ciclos y se hizo una evaluación.
a las 12, 16 y 24 semanas. Es lo que se hizo justamente en el caso del paciente. Y posteriormente las evaluaciones eran cada 3 meses. El objetivo primario era la supervivencia global, el objetivo secundario era la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta. Tuvo un seguimiento de 50 meses y aquellos pacientes que habían respondido, tuvieron respuesta parcial o completa, o aquellos pacientes que se mantuvieron estables por 3 meses y que en algún momento progresaran, se podía dar reinducción de ipilimumab bajo el mismo esquema. Los grupos prácticamente eran homogéneos, la mayor parte tenía un estado funcional bueno, la mayoría tenía un estado M1C, tenían niveles de lactato deshidrogenasa normal y había entre un 11 a 15% que tenía metástasis en el sistema nervioso central y básicamente 100% había recibido terapia previa. En cuanto a la supervivencia global, a los 24 meses fue mayor en el grupo que había recibido ipilimumab más glicoproteína, con un 21.6% versus 23.5% al grupo de ipilimumab solo y versus 13.7% al grupo que había recibido glicoproteína P solo. La supervivencia global también fue mayor en los grupos que habían recibido ipilimumab, con 49.1% con ipilimumab más glicoproteína P, 57% en el grupo de ipilimumab solo versus 48.5% en los pacientes que tenían la glicoproteína P. Se menciona una reducción del riesgo de 19% de progresión. En cuanto a la mediana de supervivencia, fue de 10 meses en el grupo de ipi más glicoproteína y 10.1 meses en el grupo de ipilimumab solo. Y en cuanto a la mediana de seguimiento de la supervivencia global, la supervivencia a 12 meses y a 18 meses fue prácticamente mayor en los grupos que tenían ipilimumab. En cuanto a las tasas de respuesta, la tasa de control de la enfermedad fue de 28% en el grupo de ipilimumab solo, 20% en el grupo de ipilimumab más glicoproteína P y la mejor tasa de respuesta fue en el 10.9% en el grupo de ipilimumab solo versus 5.7% en el grupo de ipilimumab más glicoproteína P. La mediana de tiempo a la respuesta fue de 3.2 meses aproximadamente y lo interesante es saber que en aquellos pacientes que habían recibido reinducción, que eran 31 pacientes, sí tuvieron también respuesta parcial y enfermedad estable. En cuanto al análisis subgrupo, prácticamente todos los grupos se vieron favorecidos con ipilimumab, a excepción de aquellos pacientes que habían recibido interleucina 2 como tratamiento previo. En los eventos tóxicos presentados, en cualquier evento fue un total de 80-88% en el grupo de ipilimumab solo, que era igual al grupo de la glicoproteína P. Y como eventos inmunorrelacionados de grado 3, tenemos diarrea, eventos dermatológicos que eran menos del 5% de grado 3-4 y aquellos eventos endocrinológicos que fueron alrededor de 0.3% de grado 3. Los eventos inmunorrelacionados se presentaron en el 60% de los pacientes, 10 a 15% tuvieron eventos de grado 3 o 4 y la diarrea fue la reacción inmunorrelacionada más frecuente. En este estudio sí se mencionan 7 fallecimientos relacionados a la toxicidad inmunorrelacionada. En cuanto a las conclusiones del estudio, ipilimumab mejora significativamente la supervivencia global, mejora la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta en enfermedad metastásica. Puede ser usado como un tratamiento en pacientes con melanoma metastásico que progresan una terapia previa y la reinducción de ipilimumab al tiempo de la progresión puede resultar en un futuro beneficio clínico. Este es el otro estudio de fase 3 que comparó ipilimumab más dacarbazina versus dacarbazina más placebo. Igualmente eran pacientes con etapa clínica 4 o enfermedad 3 irresecable que tenían un buen estado funcional y una expectativa de vida mayor a 16 semanas. Los criterios de exclusión fueron para aquellos pacientes que habían recibido terapia previa para enfermedad metastásica, aquellos que tenían inmunosupresión o uso prolongado de corticoides y aquí se excluyó también los pacientes que tenían enfermedad del sistema nervioso central.
Las dosis de ipilimumab que usaron en el estudio fue de 10 miligramos por kilogramo de peso y de dacarbazina 800 miligramos por metro cuadrado en la semana, cada 3 semanas por 4 ciclos, y después se continuaba la dacarbazina cada 3 semanas hasta la semana 22. Esa era la fase de inducción. Se valoró en la semana basal, en la semana 12 y en la semana 24, y aquellos pacientes que habían tenido en la semana 24 enfermedad estable o habían tenido una respuesta objetiva, se autorizaban a 2 brazos, ya sea recibir ipilimumab cada 12 semanas o ya sea recibir placebo cada 12 semanas. Y se dio tratamiento hasta la progresión o la toxicidad inaceptable. El objetivo primario fue la supervivencia global y el objetivo secundario fue la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta. En general tenían un buen estado funcional, la mayoría tenía un estadio metastásico M1C, tenían un buen nivel de lactato deshidrogenasa y el 26% habían recibido terapia sistémica previa. En cuanto a la supervivencia global, vemos que fue de 11.2 meses en el grupo de ipilimumab más dacarbazina versus 9.1 meses para pacientes con dacarbazina solo. La supervivencia libre de progresión, el estudio menciona que fue igual en ambos brazos, y esto fue porque se midió justamente a las 12 semanas donde las curvas se mantenían iguales, y a partir de estas 12 semanas es que separaban las curvas. Entonces fue por eso que ellos tuvieron una supervivencia de progresión igual. Sin embargo, menciona que la reducción del riesgo de progresión fue del 24%. En cuanto a las tasas de control de la enfermedad, es decir, la respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable, fue de 33% en el grupo de ipilimumab versus 30% en el grupo de dacarbazina. La mejor tasa de respuesta, ya sea respuesta completa o respuesta parcial, fue de 15% versus 10% en el grupo de dacarbazina. Lo interesante de este estudio es que la mediana de duración de las respuestas fue de 19.3 meses en el grupo que había usado ipilimumab versus 8.1 meses. Y esto fue estadísticamente significativo. Y también algunos de los pacientes que habían recibido ipilimumab tuvieron mejoría de las respuestas de parcial a completa después de 6 meses de haber iniciado el tratamiento. En cuanto a los eventos inmunorrelacionados, se presentaron en el 77% en el grupo de ipilimumab, y los más frecuentes fueron diarrea, colitis, alteraciones dermatológicas e incremento de las transaminasas. De grado 3 fueron de menos de 5%, lo que llama la atención aquí es el incremento de las transaminasas en la combinación de ipilimumab con dacarbazina. Las reacciones inmunomediadas de grado 3 fueron en 38% de los casos. El evento adverso de todos los grados más frecuente fue el rash. El evento adverso de grado 3 más frecuente fue la hepatitis, y no se reportó ningún caso de hipofisitis. No hubo ningún fallecimiento en este estudio. En cuanto a las conclusiones, ipilimumab más dacarbazina mejora de forma significativa la supervivencia global, la tasa y la duración de las respuestas con melanoma metastásico sin tratamiento previo, y la combinación no incrementa los eventos inmunorrelacionados. Ahora, de acuerdo a la dosis, porque en un estudio se había usado dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso y en el segundo estudio dosis de 10 miligramos. Entonces se hizo este estudio de fase 2 en 63 centros en pacientes con enfermedad metastásica y resecable, y usaron 3 dosis diferentes de ipilimumab, ya sea 10 miligramos por kilogramo de peso, ya sea 3 o 0.3 miligramos por kilogramo de peso. El objetivo fue la mejor tasa de respuestas. Y si vemos, las respuestas fueron mayores en el grupo de ipilimumab con 10 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, el beneficio fue pequeño a dosis mayores. Y las guías NCCN mencionan que todavía la dosis ideal no está clara, pero se prefiere usar la dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso como se usó en el primer estudio. En la reunión de ASCO de 2015 se presentó este estudio, que es la adición de nivolumab más ipilimumab versus ipilimumab solo en pacientes con melanoma metastásico que tenían BRAF wild type, y se dio ipilimumab a 3 miligramos por kilogramo de peso más nivolumab a 1 miligramo por kilogramo de peso, y se vio que la supervivencia libre de progresión no había sido alcanzada en el grupo de ipilimumab más nivolumab versus 4.4 meses en el grupo de ipilimumab solo, con una P estadísticamente significativa. Las tasas de respuesta fueron bastante altas en el grupo de ipilimumab con nivolumab,
en 61% versus 11% del grupo de ipilimumab solo, y las respuestas completas llamativamente son de 22%. Todo esto es estadísticamente significativo. Se vio similares resultados tanto en tasa de respuesta como en supervivencia libre de progresión en aquellos pacientes que tenían también BRAF mutado. Y los eventos adversos relacionados, grado 3, a la combinación fue de 54%, y los eventos adversos en general inmunorrelacionados fueron más del 90%, el 92%. Sin embargo, todos fueron manejables. La combinación de ipilimumab más nivolumab produce altas tasas de respuestas objetivas y duración de las mismas, así como una mejoría de la supervivencia libre de progresión en los pacientes que tienen melanoma metastásico, ya sea BRAF wild type o BRAF mutado. ¿Qué hay de la quimioterapia en el melanoma metastásico? Tenemos varios estudios de diversos agentes quimioterápicos, y en general las tasas de respuesta son entre el 13, 15, 18%, con dacarbazina de 18%, sin embargo ninguno de ellos aumenta la supervivencia global. En esta revisión de 30 años de experiencia se concluyó que la dacarbazina es el único agente aprobado por la FDA en melanoma metastásico, que el rango de respuesta objetiva es menos del 20%, con respuesta completa de solo el 5%, y que la mediana de duración es de 5 a 6 meses. Entonces, se concluye que no existe diferencia en supervivencia entre pacientes con dacarbazina versus solo o la combinación con otros agentes. ¿Qué hay de terapia blanco en pacientes con mutaciones de BRAF? Tenemos estos agentes que fueron aprobados por fase 3. El primero es Vemurafenib, que se estudió o se comparó con dacarbazina, y se vio que la supervivencia global a 6 meses es de 84% versus 64%. Hubo una mejoría en la supervivencia libre de progresión de 5.3 versus 1.6. Las tasas de respuesta fueron en 48%, y todo fue a favor de Vemurafenib. Los eventos relacionados, los eventos adversos, sobre todo fueron rash, fatiga, alopecia, y lo importante es saber que el 18% de ellos tuvieron carcinoma de células escamosas, y 12% desarrollaron fotosensibilidad de grado 2 a 3. El otro estudio es de Dabrafenib versus dacarbazina en pacientes con enfermedad metastásica que habían tenido mutación de BRAF B600C. En esto hubo una mejoría de la supervivencia libre de progresión de 5.1 versus 2.2 meses, estadísticamente significativo. Tuvieron rangos de respuesta que van entre el 53%, todo a favor de Dabrafenib. Entre los efectos adversos, sobre todo hay hiperkeratosis, cefalea. En este se presenta menos proporción de carcinoma de células escamosas y queratoacantoma en el 6%. El otro agente aprobado es trametinib, que se estudió contra la dacarbazina, y en este sí se vio que hubo un aumento de la supervivencia libre de progresión de 4.8 versus 1.5 meses, una mejoría en la supervivencia global a favor del trametinib. Los eventos adversos más relacionados fueron diarrea, rash, edema y una disminución asintomática de la FEBI, pero no se observaron lesiones secundarias. Cuando se trató de combinar inhibidores de BRAF y de MEK, tenemos este estudio de fase 3 que combinó Dabrafenib más trametinib, y se vio que la supervivencia libre de progresión fue de 9.3 meses versus 8.8 meses. Las tasas de respuestas alcanzan a 67%, y la supervivencia a 6 meses es 93%. Los eventos fueron similares en ambos grupos, y el carcinoma de células escamosas se presentó en menor proporción que el estudio del Vemurafenib, en 2%. La fiebre sí fue un evento adverso importante que ascendió hasta 51% versus 28%. ¿Qué hay de terapia blanco en pacientes con BRAF no mutado? Tenemos sobre todo pembrolizumab. En este estudio de fase 1 se dio pembrolizumab a 2 dosis, ya sea 2 miligramos por kilogramo de peso o ya sea 10 miligramos por kilogramo de peso cada 3 semanas hasta la progresión, y se vio rangos de respuestas de 26% para ambas dosis y una mediana de duración de 8 meses. Las toxicidades fueron entre fatiga, prurito, y fueron similares a ambas dosis. Tenemos para pacientes con mutaciones de c-KIT y imatinib, que tuvo una supervivencia libre de progresión de 3.5 meses.
una supervivencia libre de progresión a los 6 meses de 36% y una tasa de control de la enfermedad de 53%. En estos, los eventos adversos más frecuentes son edema, fatiga, anorexia, náusea. Y el último estudio, que es de dosis altas de interleucina 2. En estos las tasas de respuesta son de 16%, tiene una supervivencia libre de progresión en pacientes respondedores de 13.1 meses y la supervivencia libre de progresión en pacientes que tuvieron respuesta completa no fue alcanzada y en aquellos que tuvieron respuesta parcial fue de alrededor de 5.9 meses. Los eventos adversos fueron mayores, sobre todo hipertensión, vómito, diarrea y hipertensión, sobre todo grado 3 en el 44%. De hecho, si vamos a usar dosis altas de interleucina 2, el paciente tiene que estar con buen estado funcional, no tiene que tener comorbilidades y sin metástasis en el sistema nervioso central. En cuanto a las conclusiones generales del manejo de enfermedad metastásica, sabemos que la inmunoterapia y la terapia blanco han cambiado significativamente el manejo de los pacientes y que el ipilimumab ha mostrado beneficio tanto en supervivencia global libre de progresión con una mayor duración de las respuestas en melanoma metastásico y las respuestas clínicas pueden aparecer de manera tardía con este tratamiento. Lo importante es saber y en las curvas de supervivencia que cuando un paciente alcanza supervivencia a los 2 años, esta supervivencia se puede mantener en meseta incluso hasta los 5 años. Entonces, a aquellos que les fue bien a los 2 años, les va a ir, su supervivencia va a ser también superior. En cuanto a la combinación de ipilimumab más nivolumab, hay un aumento tanto de la supervivencia libre de progresión, de las tasas de respuesta son 60%, las respuestas completas en 22% y también estas respuestas son durables. En cuanto a los inhibidores de BRAF, el rango de respuesta es de 50% en pacientes con mutación de B600E y a diferencia del ipilimumab, las respuestas son tempranas. En cuanto a quimioterapia, la carbacina es el único agente aprobado, su respuesta es menos del 20%, tiene una mediana de duración solamente de 5 a 6 meses y no existe beneficio en la supervivencia global ni diferencia entre que se dé solo o combinación con otros agentes. Gracias.